Hola, mi nombre es Larisa López, soy estudiante de término de la carrera Matemática orientada a la educación en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. En este video les estaré hablando sobre la función recíproca compleja y el plano complejo extendido, que es uno de los temas que comprende la materia variables complejas, que en mi caso he tenido el honor que ha sido impartida por el maestro Juan Toribio Milanés. El objetivo de este video es servir de apoyo didáctico para aquellos que estén interesados en aprender o enseñar sobre esta materia. Espero que les sea de provecho. Dicho esto, pasemos a ver el desglose de la estructura que seguirá este proyecto. Lo primero que veremos será los objetivos del video, las preguntas que se buscará responder en el contenido trabajado. Después trabajaremos con saberes previos que serán necesarios para el entendimiento del tema a trabajar. Luego entraremos en la función recíproca, más adelante el plano complejo extendido, después trabajaremos con la propiedad de la función recíproca en el plano complejo extendido. Luego de haber visto todo esto, entonces se trabajará con los ejercicios propuestos, se hablará sobre las conclusiones a las que se ha llegado, después se tendrá una frase reflexiva, continuaremos con los recursos utilizados para el desarrollo de este proyecto y por último la bibliografía utilizada como base para lograr este contenido. Los objetivos que persigue este video es identificar y demostrar la propiedad de la función recíproca en variable compleja, determinar la imagen de un conjunto de puntos bajo el mapeo recíproco en el plano complejo extendido y comprobar algunos ejercicios usando GeoGebra. Las preguntas que se busca responder en este video es ¿qué pasa con las rectas y circunferencias en el plano complejo extendido? ¿Cómo identificar cuando el mapeo de la función recíproca será una recta o una circunferencia? Ahora bien, antes de empezar con el contenido propio del video, es oportuno recordar algunos conocimientos de variables complejas que nos serán útiles a medida que vayamos trabajando el tema. Podemos empezar por recordar cómo está definido un número complejo z. Recordemos que un número complejo z está definido por su parte real, x, más su parte imaginaria, representada por y, por y. Esta es la forma binómica de un número complejo, ya que recordemos que se puede representar de diferentes formas. Recordemos también la forma polar de un número complejo, que está dado por z igual a r por e elevado a la i por θ. Y su forma trigonométrica, que es r por coseno de θ más i r por seno de θ. Además, teniendo en cuenta que el conjugado de z es el número complejo con parte real igual a z y parte imaginaria opuesta a z, cuando operamos z por su conjugado bajo la operación de multiplicación, obtenemos que z por su conjugado es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Ahora bien, el módulo de z es la raíz cuadrada de z por su conjugado, o sea esto. Pero arriba ya dijimos que z por su conjugado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, o sea que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. De aquí podemos ver que lo que tenemos es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio igual al módulo de z. Pero también el radio es la distancia de un punto al origen, o sea que el módulo de z representa la distancia
de z al origen. También debemos recordar que al operar z con su conjugado bajo la operación de suma, lo que obtenemos es 2 veces la parte real. Y al operar z menos su conjugado, lo que obtenemos es 2 veces su parte imaginaria. Es conveniente recordar también la ecuación general de rectas y circunferencias que está dada por a por x al cuadrado más c al cuadrado más b por x más c por y más d igual a 0. Dicho todo esto, podemos comenzar con el contenido que vamos a estar trabajando a lo largo del video. Antes de empezar con la función recíproca en variable compleja, hablemos un poco de la función recíproca en variable real. La función recíproca en variable real es esa función definida como f de x igual a 1 sobre x, cuyo dominio son todos los reales excepto 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque 1 sobre 0 no está definido. Esta función también se conoce como función inversa, y su dominio es el recorrido de otra función, que sería la función original, y asimismo su recorrido es el dominio de otra función, que también es la función original. Esta es la gráfica de la función recíproca en variable real. Ahora bien, nos podría surgir la pregunta de qué similitudes tiene la función recíproca en variable real con la función recíproca en variable compleja. La función inversa en variable compleja o función recíproca está definida como 1 entre z, donde z es un número complejo diferente de 0, o sea que el dominio es igual a z que pertenece a los números complejos y z es diferente de 0. Podemos pensar en dos planos, un plano z y un plano w. La idea es tomar un punto de z evaluado en la función recíproca y ver cuál es el punto que está asociado a este punto z en el plano w. Aquí tenemos el punto z y un punto z sub 1 y queremos ver qué pasa con ese punto cuando lo mapeamos bajo la función recíproca. Es decir, que tomaremos un punto o un conjunto de puntos en z y veremos en qué lo transforma la función recíproca. Entonces, si tenemos f de z que es igual a 1 sobre z, se podría expresar como w igual a 1 sobre z, es decir, que w pasa a sustituir a f de z. Si tomamos a z en su forma polar, que es igual a r por e elevado a la i por θ, cuando tomemos w igual a 1 sobre z, que es lo que tenemos por definición de función recíproca, sustituimos entonces z en su forma polar, lo que nos quedaría es w igual a 1 sobre r por e elevado a la i por θ. Este paso que hemos hecho aquí es la sustitución de z en su forma polar. Ahora bien, vemos que en el denominador tenemos e elevado a un exponente positivo. Y esto, por la propiedad de potencias de exponente negativo, se podría expresar como w igual a 1 sobre r por e elevado a la negativo i por θ. Recordemos que lo que nos dice la propiedad de potencias de exponente negativos es que si tenemos a elevado a un exponente negativo, esto es igual a 1 sobre ese número, pero ahora elevado a un exponente positivo. En nuestro caso ya teníamos la parte derecha de la igualdad de esta propiedad y lo que hemos hecho es convertirla a la parte izquierda, o sea, convertir este número elevado a un exponente positivo y convertir su exponente en negativo.
Lo que pasó aquí es que nuestro z con módulo r y argumento θ se transforma en un w con un módulo de 1 sobre r, o sea, el recíproco de r, y con un argumento negativo, o sea, que lo que hace la función recíproca es mapear el radio invertido, o sea, invierte el radio y pues cambia el argumento a negativo. Ahora bien, recordemos que el módulo representa distancias al origen, es decir, que este mapeo invierte la distancia al origen. O sea que si z estaba muy cerca del origen, su módulo es muy pequeño. Entonces, al hacer el mapeo con 1 sobre r, pues con una r muy pequeña, el nuevo módulo será muy grande porque hemos hecho una inversión. Entonces, con respecto al módulo, los puntos con módulo muy pequeño en el plano Z se mapean con módulos muy grandes en el plano W y viceversa. Los módulos muy grandes se mapean con módulos muy pequeños en el plano W. Y con respecto al argumento, que recordemos que aquí es el ángulo, pues lo que hace esta función es que hace una reflexión sobre el eje real. O sea que tenemos esto. Pasamos de tener un z r de θ a tener un w de 1 sobre r negativo θ. Veamos este ejemplo. Tenemos este segmento que tiene un módulo pues mediano y bajo la función recíproca, ¿qué pasaría? Pues que su radio se invertiría. Este módulo, este radio es un poquito grande, entonces bajo la función recíproca este módulo se tiene que hacer más pequeño de este modo. Bien, recordemos que para mapear se necesita descomponer el número complejo z en su parte real y su parte imaginaria. Partiendo de nuestra última ecuación, tenemos que w es igual a 1 sobre r por e a la negativo i por θ. Pero e elevado a la i por θ es igual a coseno de θ más i por seno de θ según la fórmula de Euler. Y aquí, como tenemos el exponente multiplicado por la unidad negativa, entonces lo que nos quedaría es w igual a 1 sobre r por coseno de negativo θ más i por seno de negativo θ. Esto es haciendo la sustitución de e a la i por θ igual a coseno de θ más i seno de θ, según la fórmula de Euler. Ahora bien, coseno es una función par, o sea que coseno de negativo θ es igual al coseno de θ. Por su parte, seno es una función impar, o sea que seno de negativo θ es igual a negativo seno de θ. Así que si hacemos esa sustitución en nuestra ecuación, nos queda w igual a 1 sobre r por coseno de θ menos i por seno de θ. Y a la ecuación que tenemos le podemos aplicar la propiedad distributiva en el lado derecho, quedándonos w igual a 1 sobre r por coseno de θ menos 1 sobre r por el seno de θ por i. Esto es aplicando la propiedad distributiva. Como un número complejo, z es igual a su parte real, x, más su parte imaginaria, entonces de la ecuación que tenemos aquí, podemos decir que la parte real de w es u de r de θ igual a 1 sobre coseno de θ y su parte imaginaria sería negativo 1 sobre r por seno de θ. Negativo 1 sobre r por seno de θ.
porque la forma original del número complejo está sumando la parte imaginaria. Y pues como aquí le está restando, es porque la parte imaginaria entonces es negativa. Lo vemos aquí. Veamos qué pasa cuando sumamos los cuadrados de estas dos partes. O sea que tenemos u al cuadrado más v al cuadrado igual a 1 sobre r por coseno de teta al cuadrado más negativo 1 sobre r por seno de teta al cuadrado. Esto pues haciendo la sustitución de u y v. Aquí aplicamos la propiedad de potencia de una multiplicación, entonces tenemos u al cuadrado más v al cuadrado igual a 1 sobre r al cuadrado, o sea, elevamos 1 sobre r al cuadrado por coseno al cuadrado de teta más 1 sobre r al cuadrado por seno al cuadrado de teta. Si sacamos factor común, tenemos que u al cuadrado más v al cuadrado es igual a 1 sobre r al cuadrado por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Pero conocemos la identidad trigonométrica que nos dice que coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1. Entonces lo que nos quedaría es u al cuadrado más v al cuadrado igual a 1 sobre r al cuadrado. Esto pues haciendo la sustitución de coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta igual a 1. Ahora bien, ¿qué pasaría si sustituimos a z en su forma binómica al tomar w igual a 1 sobre z? Entonces obtendríamos w igual a 1 sobre la parte real más la parte imaginaria. Esto es al hacer la sustitución de z en su forma binómica. De aquí, recordemos que para dividir un número complejo debemos de multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Entonces, lo que obtendríamos es w igual a 1 sobre la parte real más la parte imaginaria por la parte real la mantenemos igual y cambiamos el signo de la parte imaginaria y lo dividimos entre el mismo conjugado. Esto es porque el conjugado entre el conjugado pues va a ser igual a 1 y la ecuación se mantiene igual. Cuando realizamos esta multiplicación obtenemos que en el numerador tenemos la parte real menos la parte imaginaria, o sea, arriba tenemos el conjugado y debajo tenemos x más y por y. Todo eso multiplicado por x menos y por y. Esto lo hemos obtenido aplicando la propiedad de multiplicación de fracciones. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos en el denominador? Lo que tenemos es z por su conjugado. Y recordemos que z por su conjugado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces hagamos la sustitución. Y de aquí podemos separar esta fracción en dos fracciones, porque tenemos una operación en el numerador con iguales denominadores. Entonces nos quedaría w igual a x sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado por y. De aquí podemos ver claramente cuál es la parte real y la parte imaginaria de w. Tenemos que u es igual a x sobre x al cuadrado más y al cuadrado y v es igual a negativo y entre x al cuadrado más y al cuadrado multiplicado por y.
Esto es porque recordemos que W es igual a U más V por I. Entonces, a lo que hemos llegado finalmente es que cuando tenemos Z en su forma polar, R por E elevado a la I por θ, W será igual a 1 sobre R por E elevado a la negativo I por θ. Cuando tenemos a Z en su forma trigonométrica, que es igual a R por coseno de θ más I por R seno de θ, donde X es igual a R por coseno de θ y Y es igual a R por seno de θ, entonces W va a ser igual a 1 dividido entre R por coseno de θ menos 1 sobre R por seno de θ por I, donde la parte real es 1 sobre R por coseno de θ, la parte imaginaria es negativo 1 sobre R por seno de θ, y la suma de los cuadrados es 1 sobre R al cuadrado. Por su parte, cuando tenemos a Z en su forma binómica, que es la parte real más la parte imaginaria, W se convierte en X entre X al cuadrado más Y al cuadrado menos Y entre X al cuadrado más Y al cuadrado, donde la parte real es U igual a X entre X al cuadrado más Y al cuadrado y V igual a negativo Y entre X al cuadrado más Y al cuadrado. Es momento de hablar del plano complejo extendido. El plano complejo extendido es obtenido al unir el plano complejo con el punto del infinito. O sea que tenemos que el plano complejo extendido es igual a los números complejos ordinarios unidos con este símbolo que representa el infinito. El plano complejo extendido también se conoce como la esfera de Riemann, en honor a Bernhard Riemann, quien fue un matemático con importantes aportes al análisis y a la geometría diferencial. La esfera de Riemann se puede visualizar como el plano complejo envuelto alrededor de una esfera. De esta forma, algo muy importante que nos permite hacer el plano complejo extendido es definir ciertas funciones que no se pueden hacer en el plano complejo ordinario. Y es muy útil tenerlas en cuenta trabajando la función recíproca, ya que podemos ver que la función recíproca o la imagen de 0 bajo la función recíproca sería el infinito y, por su parte, la imagen del infinito bajo la función recíproca sería 0. O sea que en variable compleja, naturalmente no está definido 1 sobre 0, pero el plano complejo extendido nos permite definir funciones como 1 sobre 0, que sería igual a infinito, y funciones como 1 sobre infinito, que sería igual a 0. Hablemos de la propiedad de la función recíproca. La función recíproca mapea rectas y circunferencias sobre rectas o circunferencias. Veamos la demostración de esta propiedad. Partimos de la ecuación general de rectas y circunferencias que retroalimentamos al principio del video. Recordemos que está dada por a por x al cuadrado más y al cuadrado más b por x más c por y más d igual a 0. De aquí recordemos también que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z por su conjugado. Vimos también cómo al operar z más su conjugado es igual a 2x y que z menos su conjugado es igual a 2y por y. De aquí podemos despejar a x quedándonos z más su conjugado entre 2 y de aquí podemos despejar a y quedándonos menos z
quedándonos z menos su conjugado entre 2i. Lo sustituimos en nuestra ecuación y nos quedaría de esta manera. De aquí podemos pensar que z es la variable dependiente en la función recíproca. O sea que en vez de tener w igual a 1 sobre z, tenemos a z igual a 1 sobre w. Y bueno, pues lo mismo para su conjugado. Entonces, al sustituir nos quedaría de esta manera. Si operamos las fracciones que tenemos aquí, si operamos esta multiplicación, esta suma y esta resta, nos quedaría de esta manera. De aquí vemos que tenemos un factor común en estos tres denominadores, que es w por su conjugado. Entonces, sacamos factor común y multiplicamos en ambos lados w y por su conjugado para que esto se vuelva 1. De manera que nos quede esto que tenemos aquí. Entonces, a más b entre 2 por w más su conjugado más c entre 2i por el conjugado de w menos w más d por w por su conjugado. Todo eso es igual a 0. Bien, vimos anteriormente que aquí arriba tenemos que z más su conjugado es igual a 2 veces la parte real. Pero eso no se cumple solamente para la variable z, sino se cumple para todo número complejo. Entonces también se va a cumplir para el número complejo w más el conjugado de w. Aquí tenemos w por su conjugado, que será igual a x al cuadrado más c al cuadrado. Y en este caso no tenemos z menos su conjugado, tenemos w menos su conjugado, sino que lo tenemos al revés, lo tenemos con el signo opuesto. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar esta ecuación que tenemos aquí por la unidad negativa para obtener este resultado. Si lo multiplicamos por la unidad negativa, entonces nos quedaría el conjugado de z menos z igual a negativo 2 veces la parte imaginaria. Hagamos estas sustituciones y lo que nos quedaría sería esto. ¿Qué hemos hecho? Bueno, dijimos que eso es a más b entre 2 por 2 veces la parte real. Recordemos que la parte real de w se expresa como 2u. Entonces, la parte real de w se expresa como 1. Entonces tenemos aquí la suma de c entre 2i. ¿Qué pasó? Bueno, pues que esto se convirtió, recordemos, en el negativo de 2 veces la parte imaginaria. Entonces, lo hemos sustituido aquí. Y bueno, pues w por su conjugado, que es u al cuadrado más v al cuadrado igual a 0. Esto es debido a estas operaciones que tenemos aquí arriba. De aquí podemos simplificar. Este 2 que está dividiendo se vuelve 1 con este 2 que se está multiplicando. Este 2i que está dividiendo se vuelve 1 con este 2i que está multiplicando. Entonces podemos simplificar esto y nos quedaría al final esta ecuación. D por u al cuadrado más v al cuadrado más b por w menos c por y más a igual a 0. Pero vemos la similitud que tiene esta ecuación resultante con esta ecuación de arriba. Pues esto es otra ecuación de rectas y circunferencias. O sea, que en definitiva, la función recíproca lo que hace es convertir estas rectas o circunferencias en otra recta o en otra circunferencia. Bien, retomemos parte de lo que hemos visto hasta ahora. Vimos que bajo la función recíproca en el plano complejo extendido sí existe la imagen de 1 sobre 0 y eso es igual a infinito. Asimismo, la imagen de 1 sobre infinito es igual a 0. Además, demostramos que las rectas y circunferencias se mapean sobre rectas o sobre circunferencias. Entonces, analicemos ciertos casos.
¿Qué pasaría si tenemos una recta x igual a k con k diferente de 0 que no pasa por el origen? Bueno, si esa recta no pasa por el origen, quiere decir que 0 no está en el dominio de ella. Y como es una recta, se extiende hacia el infinito, o sea que el infinito sí está en su dominio. Por tanto, aquí tenemos una recta que no pasa por el origen. Y aquí tenemos que el infinito sí estaría en el dominio de la función. Entonces, 0, como 0 es la imagen del infinito bajo la función recíproca, 0 estaría en el dominio de W. Pero como 0 no pertenece a la recta, entonces el infinito no pertenecería al dominio de W. La forma en que esto pueda ser posible, que vimos que o se mapea sobre una circunferencia o se mapea sobre una recta. Bueno, pues si no pasa por el infinito, o sea, si no se extiende hacia el infinito, la forma en la que eso puede suceder es siendo una circunferencia. Y tiene que ser una circunferencia que pase por el origen, porque el 0 pertenece al dominio de W. Entonces podemos decir que una recta que no pasa por el origen se mapea sobre una circunferencia que sí pasa por el origen. Luego, ¿qué pasaría si tenemos una recta x igual a k con k diferente de 0 que sí pasa por el origen? Ya vimos que como es una recta, el infinito pertenece al dominio de esta función, o sea, porque esta recta se dispara hacia el infinito. Y sabemos que la imagen del infinito bajo la función recíproca es 0. Entonces, el 0 pertenecería al dominio de W. Ahora, como también pasa por el origen, o sea, aquí vemos que si pasa por el origen y bajo la función recíproca, la imagen del origen es el infinito, pues ya vimos por la propiedad de la función recíproca que se mapea o sobre circunferencias o sobre rectas. Entonces, la forma en la que esto podría ser posible es si se mapeara sobre otra recta, ya que el dominio de W va a comprender al infinito, o sea que el mapeo se va a disparar hacia el infinito, y esa nueva recta tiene que pasar por el origen, porque pues el infinito pertenece al dominio de la función original. Entonces, una recta x igual a k con k diferente de 0 que pasa por el origen se mapea sobre otra recta que pasa por el origen también. De manera similar, podemos analizar lo que pasaría con las circunferencias. Una circunferencia que no pasa por el origen no comprende en su dominio al infinito, pues porque es una circunferencia. Y si no pasa por el origen, pues tampoco comprende al origen. Entonces, como se mapea sobre recta o circunferencia, la forma en la que esto sea posible es si se mapeara sobre otra circunferencia, porque el infinito no va a pertenecer al dominio de W. Y pues el origen tampoco, entonces se tiene que mapear sobre otra circunferencia que no pase por el origen. Y también tenemos una circunferencia que sí pasa por el origen. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que tenemos que el infinito no pertenece al dominio de esta función, porque una función es cerrada, se queda aquí. Pero el 0 sí lo hace. Sabemos ya que la imagen del 0 bajo la función recíproca es el infinito. Entonces, esta función se va a mapear sobre una recta o sobre una circunferencia. Y como sabemos que incluye el 0 y el 0 se va a disparar hacia el infinito, la forma en la que esto puede suceder es que se convierta en una recta. En una recta que no pasa por el origen, porque el infinito no pertenece al dominio de la función original y por tanto el 0 no va a pertenecer al dominio de W.
Esta es una forma rápida de analizar qué pasaría con las rectas y circunferencias dentro de la función recíproca. Cabe destacar que es solamente para saber si se va a mapear sobre una circunferencia o sobre una recta, pero eso no nos indica cuál será la recta o cuál será la circunferencia sobre la cual se va a mapear. Con todo lo que hemos visto, ya estamos listos para enfrentar los ejercicios. Lo que nos piden es determinar la imagen del conjunto bajo el mapeo recíproco W igual a 1 sobre Z en el plano complejo extendido. Es muy importante tener esto en cuenta. No estaremos trabajando en el plano complejo ordinario, sino en el plano complejo extendido. Que comiencen los juegos. Nos dan la semicircunferencia del módulo de z igual a 3 con el argumento de z que va desde menos pi cuarto hasta 3 pi cuarto. Recordemos que el módulo de z es el radio. Entonces, si el módulo de z es igual a 3, quiere decir que el radio es igual a 3. Vimos también que lo que hace la función recíproca es invertir el radio. Entonces, quiere decir que el módulo de W es igual a 1 sobre R. Y si hacemos la sustitución, lo que vamos a tener aquí es que el módulo de W va a ser igual a 1 sobre 3. Ahora bien, trabajemos con el argumento. Recordemos también que lo que hace la función recíproca es tomar el ángulo o el argumento opuesto de z. O sea que para obtener el argumento de W tendremos que multiplicar el argumento de z por la unidad negativa, o sea por menos 1. Si teníamos el argumento de z igual a menos pi cuarto, lo multiplicamos por menos 1 y ese va a ser el argumento de W. Esto es porque ya hemos dicho que el argumento de W es el argumento de z multiplicado por la unidad negativa. Y el resultado de esta multiplicación sería que el argumento de W es igual a pi cuarto. Ahora bien, también teníamos que el argumento de z era igual a 3 pi cuarto. Entonces, si multiplicamos 3 pi cuarto por menos 1, y por la misma razón, porque bueno, pues el argumento de W es igual al argumento de z por menos 1. Entonces, al realizar esta multiplicación, lo que obtenemos es que el argumento de W es igual a menos 3 pi cuarto. Uniendo todos los resultados, entonces tenemos que lo que mapea la función recíproca con la semicircunferencia de radio 3, que va desde menos pi cuarto a 3 pi cuarto, es la semicircunferencia, módulo 1 sobre 3, que va desde menos 3 pi cuarto a pi cuarto. Nos dan el anillo que está definido por el módulo de z que va desde 1/3 hasta 2. Lo que tenemos aquí es que el módulo de z es igual a 1/3 y el módulo de z es igual a 2. Trabajemos primero con el módulo de z igual a 1/3. Recordemos que el módulo de z es igual al radio. Entonces lo que tenemos es radio igual a 1/3. Si invertimos esto, que es lo que hace la función recíproca, que vamos a obtener es que 1 sobre 3 es igual a 3. O sea que el módulo de W es igual a 3. Ahora, si trabajamos con el módulo de Z igual a 2, o sea que el radio es igual a 2. Invertimos este radio, o sea que 1 sobre R nos va a quedar igual a 1 medio. Y de aquí que el módulo de W sea igual a 1 medio. Entonces, lo que tenemos aquí es que el módulo de W va desde 1 medio hasta 3. Y esto representa otro anillo, pero ahora sus circunferencias están invertidas. Ya no va desde 1/3 a 2, sino desde 1 medio a 3. Ahora bien, los ejercicios anteriores se nos han hecho un tanto sencillos porque ya sabíamos que lo que hace la función recíproca es invertir el radio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una recta? La recta y igual a 4. Bueno, pues recordemos que y se puede escribir
como el radio por el seno de teta. Entonces, si hacemos ese cambio, tenemos que el radio por seno de teta es igual a 4. Esto es escribiendo allí en su forma polar. Pero, ya que tenemos el radio por aquí, podemos invertir este radio porque eso es lo que sabemos que hace la función recíproca. Entonces, para obtener 1 sobre r en esta ecuación, podemos multiplicar 1 sobre radio al cuadrado. Cuando hacemos esta multiplicación, pues radio entre radio al cuadrado en la parte izquierda de la ecuación, se va a simplificar como 1 sobre r. Y del lado derecho nos va a quedar 4 por 1 sobre radio al cuadrado. De esta forma. Lo que hemos hecho aquí es multiplicar 1 sobre radio al cuadrado en ambos lados. Luego, lo que nos queda en el lado izquierdo de la ecuación es negativo v, porque recordemos que v está definido por negativo 1 sobre r por seno de teta. Y del lado derecho, 1 sobre radio al cuadrado es igual a u al cuadrado más v al cuadrado. Si hacemos esas sustituciones, nos quedaría esto. De aquí podemos multiplicar en ambos lados un cuarto para que nos quede esta ecuación. Teniendo esto, podemos sumar v sobre 4 en ambos lados y del lado izquierdo nos va a quedar 0 y pues del otro lado nos quedaría u al cuadrado más v al cuadrado más v sobre 4. De ahí podemos completar el cuadrado. Entonces, hagámoslo. Primero agrupamos v al cuadrado más un cuarto v. Eso es por la propiedad asociativa que nos permite hacer esto. Y completando el cuadrado nos queda u al cuadrado más v al cuadrado más un cuarto por v más un cuarto dividido entre 2 al cuadrado igual a 0 más. Recordemos que tenemos que sumarle lo que le hemos sumado a la ecuación en el lado izquierdo para que no se afecte la igualdad. Entonces, este paso que hemos hecho aquí es completando el cuadrado. Continuemos. Esto fue lo que nos quedó en nuestra ecuación anterior. De aquí podemos operar los cuadrados. Entonces, un cuarto entre 2 al cuadrado se convierte en 1 sobre 64, lo que nos quedaría de esta manera. Si tomamos este lado como el cuadrado de una suma, vemos que esto es la ecuación de una circunferencia, dada por u al cuadrado más v más 1 sobre 8 al cuadrado es igual a 1 sobre 64. Lo que tenemos aquí es el radio al cuadrado. Y pues aquí las variables de la circunferencia. Esta circunferencia es de centro 0,1 sobre 8. Negativo 1 sobre 8. Y radio 1 sobre 8 porque si sacamos la raíz de esto vamos a obtener 1 sobre 8. Recordemos que esto que tenemos aquí es radio al cuadrado. Entonces, esto se puede expresar como el módulo de W más 1 sobre 8i igual a 1 sobre 8. O sea que la recta y igual a 4 se convierte en la circunferencia de centro 0, negativo 1 sobre 8 y radio 1 sobre 8. Una circunferencia pequeñita. En que mapeemos la franja que va desde x igual a negativo 2 a x igual a negativo 1. Lo que podemos hacer es primero mapear las fronteras y para ello podemos seguir un proceso similar al que hicimos anteriormente. Tenemos la recta x igual a negativo 2, la sustituimos a x en su forma polar, quedándonos r por coseno de teta igual a negativo 2. De aquí podemos multiplicar en ambos lados por 1 sobre r al cuadrado.
Eso se va a simplificar con esta r y nos va a quedar 1 sobre r, y de este lado pues entonces nos quedaría menos 2 multiplicado por 1 sobre r al cuadrado. De aquí podemos observar que en el lado izquierdo lo que tenemos es a u, que está definido por 1 sobre r por coseno de teta. Y de este lado el 1 sobre r al cuadrado se puede sustituir por u al cuadrado más v al cuadrado. Hagámoslo. Luego podemos multiplicar en ambos lados por 1/2, que nos quedaría de esta forma, por negativo 1/2. Entonces, de aquí podemos sumar en ambos lados u dividido entre 2, y del lado izquierdo se va a volver 0. Del lado derecho entonces nos quedaría u al cuadrado más v al cuadrado más u sobre 2 igual a 0. De aquí podemos agrupar términos semejantes y luego completar al cuadrado, como hicimos anteriormente. Cuando completamos al cuadrado, entonces nos quedaría u al cuadrado más 1/2 por u más 1/2 dividido entre 2 al cuadrado más u al cuadrado. Pero recordemos que también debemos de sumar esto al otro lado de la ecuación para que no se altere. Operando esto, entonces operando los cuadrados que tenemos aquí y pues expresando esto como una suma de cuadrados, lo que nos quedaría es, bueno, como el cuadrado de una suma, lo que nos quedaría es u más 1/4 al cuadrado más v al cuadrado es igual a 1 sobre 16, que ya sabemos que es la ecuación de una circunferencia. De la última ecuación que obtuvimos, podemos observar que esto es la ecuación de una circunferencia y que además esto se puede expresar como el módulo de w más 1/4 igual a 1 sobre 4, o sea, 1/4, porque lo que tenemos aquí es radio al cuadrado. Entonces, si aplicamos raíz cuadrada, nos quedaría el módulo de w de este lado y de este lado nos quedaría el radio. Ahora bien, trabajemos con la frontera x igual a negativo 1. Hacemos lo mismo, sustituimos a x en su forma polar, luego multiplicamos por 1 sobre radio al cuadrado, lo que nos quedaría de esta manera. Y aquí tenemos a u y aquí tenemos a u al cuadrado más v. Hacemos la sustitución a este lugar y nos quedaría que u es igual a menos 1 por u al cuadrado más v al cuadrado. Podemos multiplicar negativo 1 en ambos 1 sobre negativo 1 en ambos lados para que esto se simplifique y nos quedaría de esta manera. Aquí tenemos que negativo u es igual a u al cuadrado más v al cuadrado. Entonces, si sumamos u en ambos lados, vamos a obtener u al cuadrado más v al cuadrado más u es igual a 0. Agrupamos los términos semejantes u al cuadrado más u y completamos cuadrado como hemos hecho anteriormente. Nos quedaría que u al cuadrado más u más 1/2 al cuadrado más v es igual a 0 más 1/2 al cuadrado. Y resolviendo los cuadrados nos quedaría u al cuadrado más 1/2 al cuadrado más v es igual a 1/4. De aquí podemos ver que lo que tenemos es la ecuación de una circunferencia con radio 1/4 y centro 1/2,0, que se puede expresar como el módulo de w más 1/2 igual a 1/2. Ahora bien, cuando tenemos las dos rectas, vemos que se extienden hacia el infinito. Por lo tanto, el infinito pertenece al dominio de esa función, el dominio de la región S. Por lo tanto, el 0 va a pertenecer al dominio de w, porque recordemos que estamos trabajando en el plano complejo extendido. Entonces, nos quedaría de esta manera. Finalmente, lo que tenemos es
W más un cuarto igual a un cuarto, esta circunferencia, y la circunferencia W más un medio igual a un medio, además pasan por el origen. Veamos esto en GeoGebra. Ya en GeoGebra lo primero que tenemos que hacer es entrar la entrada de menos 2 mayor o igual x mayor o igual menos 1 para que esta nos grafique la franja que teníamos originalmente, que es la franja que vamos a mapear. Luego venimos a la herramienta punto en GeoGebra y graficamos un número complejo sobre las fronteras, que fue lo que mapeamos inicialmente, analíticamente. Entonces, tomamos la opción de número complejo y graficamos un número complejo sobre las fronteras. Nos quedaría de esta forma. Luego definimos, bueno, estos ya son números complejos. Entonces, ¿qué pasa? Que el resultado de la función recíproca es otro número complejo. Entonces vamos a definir otro número complejo donde las variables van a ser z sub 1 y z sub 2. Para de esta forma, la imagen que obtenemos de z sub 1 y de z sub 2, entonces van a ser los mapeos de ella sobre la función recíproca. Para eso venimos y definimos la entrada z sub 3 es igual a 1 sobre z sub 1. Y aquí vemos dónde está z sub 3. Ahora le pedimos a GeoGebra que nos marque el rastro de este punto con respecto al movimiento de z sub 1. Para ello utilizamos la herramienta lugar geométrico y vemos que a medida que z sub 1 se mueve, lo que se va formando es una circunferencia. Luego hacemos lo mismo con z sub 2. En este caso definimos un z sub 4 que es igual a 1 entre z sub 2, claro, porque la variable de la que depende z sub 4 tiene que ser z sub 2 para que a medida que z sub 2 varíe, entonces se vaya mapeando pues la imagen de ella bajo la función recíproca. Entonces tenemos el punto z sub 4. Aquí lo he movido un poco para que se pueda notar. Le pedimos a GeoGebra nuevamente que marque el lugar geométrico y pues vemos que a medida que z sub 2 avanza, pues lo que se forma es esta otra circunferencia. Voy a animar ambas a la vez, el punto z sub 1 y el punto z sub 2, y vemos que a medida que z sub 1, por ejemplo, se extiende hacia el infinito, ¿qué va pasando con z sub 3? Va pasando por el origen. Pasa lo mismo con z sub 2. A medida que ésta se extiende al infinito, esperemos a que se mueva hacia el infinito, que ahora lo está haciendo, z sub 4 estaba pasando por el origen. Esto es porque recordemos que la imagen del infinito bajo la función recíproca es el origen. Entonces cuando ya este punto se dispara hacia el infinito, pues su imagen estaría pasando por el origen. Bien. Sería oportuno también visualizar esta función en la esfera de Riemann. Para ello necesitaremos la gráfica 3D que tenemos aquí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a mapear, vamos a graficar una esfera. Esta esfera que tenemos aquí es la esfera de Riemann y este punto que tenemos aquí pues representaría el infinito. Aquí abajo, claro, tenemos el origen y aquí arriba tenemos el infinito. Lo siguiente que haremos para ver la proyección de esta función, la esfera de Riemann, sería graficar un segmento desde el punto z sub 1 que está sobre la recta x igual a menos 2 y pues el punto del infinito aquí. Y lo mismo haremos con el punto z sub 2.
un segmento que vaya desde el punto z sub 2 hasta el infinito, recordando que el punto z sub 2 está sobre la recta x igual a menos 1. Luego, tenemos que marcar un punto de intersección entre la esfera y este segmento para ambos casos. Entonces, marcamos el punto de intersección entre dos objetos. Podemos hacer aquí en la opción que nos da GeoGebra en punto. Y luego le pedimos a GeoGebra que nos dé el rastro de esos puntos a medida que z sub 1 y z sub 2 se vayan moviendo. O sea, que veremos qué sucede con los puntos de intersección en la esfera de Riemann a medida que estos puntos se van moviendo. Para ello vamos a animarlos otra vez y veamos qué pasa con el rastro de ellos. Y bien, pues como ya sabíamos, van formando circunferencias. ¿Qué es lo que habíamos visto anteriormente? Nos piden que mapeemos esta región. Aquí podemos ver que el módulo de z es igual a 3, que es esta parte que tenemos aquí. Y bueno, pues vemos que su argumento va desde 0 hasta pi medio, que solamente esta parte es este arco de circunferencia que tenemos aquí. Y en el eje real vemos que se extiende desde 3 hacia el infinito. Por su parte, el eje imaginario va desde 3 hasta infinito. Entonces, esto se podría expresar de esta manera. Para mapearlo, podemos tomar el punto x igual a 3 y luego mapearíamos pues x cuando se extiende al infinito. Lo mismo para y bueno, ya luego trabajaríamos con la circunferencia de radio 3, que se nos haría más fácil porque ya hemos trabajado con circunferencias anteriormente. Es importante recordar que la parte real y la parte imaginaria de w expresados en la forma binómica es x entre x al cuadrado más y al cuadrado y v, que es igual a negativo y entre x al cuadrado más y al cuadrado. Tomemos el punto x igual a 3, entonces quiere decir que y es igual a 0. Y sustituyendo aquí en u, lo que tendríamos es 3 entre 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Pues ya dijimos que cómo está definido u. De aquí podemos operar estos cuadrados que tenemos en el denominador y nos quedaría u igual a 3 sobre 9. Esto se puede simplificar, quedándonos entonces u igual a 1/3. Luego, sabemos que la imagen del infinito bajo la función recíproca es igual a 0. Entonces, quiere decir que x, el eje real de z, se convertiría en 0 que va en el eje real de w que va desde 0 a 1/3. Bien, trabajando ahora con el eje imaginario, pues ahí vamos lo mismo. Tomamos el punto y igual a 3 y de ahí pues sustituimos en esa ecuación que tenemos aquí. Vemos que v es igual a negativo 3 dividido entre 0 al cuadrado más 3 al cuadrado, porque pues el punto y igual a 3 es el punto 0,3, o sea, x es igual a 0 aquí. Hacemos lo mismo, operamos los cuadrados que tenemos en el denominador, nos quedaría menos 3 sobre 9 y eso lo podemos simplificar quedándonos que v es igual a negativo 1/3. También tenemos que y se extiende al infinito y pues lo mismo, recordemos que la imagen del infinito bajo la función recíproca es 0, entonces tendríamos que v va desde negativo 1/3 hasta 0, o sea que la parte real de w va desde 0 hasta 1/3 y su parte imaginaria va desde negativo 1/3 hasta 0. Veamos ahora qué pasa con la circunferencia. Recordemos que
el módulo de W es igual al módulo de 1 sobre Z, pues porque eso es lo que hace la función recíproca por definición. Entonces, el módulo de W sería igual a 1 sobre 3, que es el módulo de Z, sustituyendo aquí. Luego, recordemos que el argumento de W es igual al argumento de Z multiplicado por menos 1. Entonces, lo que hacemos es multiplicar el argumento de Z, que va desde 0 hasta pi medio, por menos 1, y nos quedaría que el argumento de W va desde menos pi medio hasta 0. Para tener una mejor idea de lo que ha pasado con esta función, con esta región, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a verlo a GeoGebra. Bien, ya en GeoGebra, aquí tengo graficado el arco de la circunferencia módulo de z igual a 3. También tenemos la recta que va desde 3 y se extiende al infinito en el eje imaginario. Tenemos que tener en cuenta que ese es el eje imaginario. Y en el eje real también se extiende desde 3 hacia el infinito. Entonces, venimos a GeoGebra, marcamos un punto complejo, o sea, un punto que represente un número complejo en cada uno de estas partes, en el eje imaginario, en la parte del arco de la circunferencia y en la parte del eje real. Recordando que esto lo tenemos aquí en la herramienta punto. Luego, lo que vamos a hacer es definir una función o un punto para cada uno de estos puntos que están sobre los elementos de nuestra región. Entonces, para z sub 1 definimos a z sub 4 que va a ser igual a 1 sobre z sub 1, porque esta es la función recíproca, 1 entre z. Entonces aquí el z sub 4 vendría a ser w. Entonces, le pedimos a GeoGebra que nos marque el lugar geométrico. Nótese que esta recta está de color morado. Y aquí vemos que la imagen de esta recta bajo la función recíproca se mapea como este pequeño segmento que está aquí, súper pequeñito. Entonces, hacemos lo mismo con el punto z sub 2. Definimos un punto z sub 5, que en este caso estaría haciendo la función de w, y lo definimos como z sub 5 es igual a 1 entre z sub 2. Luego le pedimos a GeoGebra que nos marque su lugar geométrico y podemos apreciar que es un pequeño arco de circunferencia. O sea, este arco de circunferencia era un tanto más grande, este es un tanto más pequeño. Recordemos que esto pasa porque lo que hace la función recíproca es invertir el radio de la circunferencia. Entonces aquí el radio era 3, era un poquito más amplio. Al mapearlo bajo la función recíproca y ser un tercio, pues va a ser un poquito más pequeño, no un tanto más pequeño. Hacemos lo mismo para el punto z sub 3 que está sobre la recta que va desde x igual a 3 y que se extiende al infinito. Entonces definimos una función z sub 6, que en este caso sería w, como he dicho anteriormente, y la definimos como z sub 6 es igual a 1 sobre z sub 3. Esto nos va a dar el mapeo de esa recta o esa semirrecta bajo la función recíproca. Entonces hacemos lo mismo, le pedimos a GeoGebra que nos marque el lugar geométrico y lo que tenemos aquí es este pequeño segmento de recta que va desde el origen hasta este punto que tenemos aquí. Vamos a animar los 3 puntos que están sobre los elementos que componen la región y vemos que mientras más se acercan esos puntos, mientras esos puntos se extienden hacia el infinito, pues más los puntos de los pequeños segmentos que están cerca del origen se van acercando al origen. Ya sabemos por qué, porque la imagen del infinito bajo la función recíproca es 0, o sea, el origen. Y por su parte, pues aquí se va haciendo la inversión del argumento. Mientras este se extiende,
de 0 a pi medio, pues el argumento de W va de 0 a menos pi medio. ¿Qué ha sido el resultado? O sea, este fue el resultado que obtuvimos analíticamente. Esto es solamente una comprobación. Nos piden ahora que mapeemos bajo la función recíproca esta región que está aquí, que parece un pedacito de pizza. Y bueno, pues esta región está dada por la intersección de la recta y igual x con el módulo de z igual a 1/2 y pues esta parte del eje real. Recordemos que la recta del eje real se puede definir como y igual 0. Entonces lo que tenemos aquí es la recta y igual x, la recta y igual 0 y el módulo de z igual a 1/2. Además sería conveniente tomar un punto dentro de la región. En este caso tomaremos negativo 1/3, negativo 1/2. Y procedemos entonces a mapear. Comencemos con la recta y igual x. Si hacemos la sustitución de ambas variables en su forma polar, lo que obtenemos es r por seno de teta igual a r por coseno de teta. De aquí, pues podemos multiplicar en ambos lados 1 sobre radio al cuadrado. Y este radio de aquí se simplificaría y este radio de aquí se simplificaría también. Luego, vemos de aquí que lo que tenemos es de este lado negativo v y de este lado pues lo que tenemos es AU. O sea que lo que nos queda es negativo v es igual a u. La recta y igual x bajo la función recíproca se mapea como negativo v igual a u. Luego tenemos la recta y igual 0. Hacemos la sustitución de y en su forma polar, quedándonos r por seno de teta igual a 0. Y multiplicamos en ambos lados 1 sobre radio al cuadrado. Eso se simplificaría de esta manera y pues 1 sobre radio al cuadrado se quedaría 0 como quiera, pues porque cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces, lo que tenemos de este lado vemos nuevamente que es negativo v. O sea que negativo v es igual a 0 o v es igual a 0. Y para el módulo de z igual a 1/2, recordemos que el módulo de w es igual a 1 sobre el módulo de z, que es lo que hace la función recíproca. Entonces, si hacemos la sustitución de lugar, lo que nos quedaría es que el módulo de w es igual a 1 sobre 1/2 y esto se podría expresar operando esto que tenemos aquí. El módulo de w es igual a 2. Ahora bien, veamos qué pasa con este punto bajo la función recíproca. Entonces tenemos el número complejo z igual a negativo 1/3 menos 1 sobre 5 por i. Y aquí vemos que la parte real es negativo 1/3 y la parte imaginaria es negativo 1 sobre 5. Mapeemos primero la parte real. Entonces tenemos que u es igual, haciendo la sustitución de x aquí, negativo 1/3. Y hacemos la sustitución luego de x aquí y y de este lado. Entonces nos quedaría todo eso sobre negativo 1/3 al cuadrado más negativo 1/5 al cuadrado. Esto es porque recordemos que u es igual a x entre x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí podemos operar los cuadrados que tenemos en el denominador y luego pues podemos expresar la fracción de esta manera. Operamos esta suma que tenemos aquí, quedándonos entonces u igual a negativo 1 sobre 3 por 34 entre 225. Eso se puede simplificar, este 3 con este 225. Y nos quedaría que u es igual a negativo 1 entre 34 dividido entre 75.
Continuando con nuestra igualdad anterior, podemos expresarla de esta forma, diciendo que u es igual a negativo 75 sobre 34. Ahora bien, debemos trabajar en la parte imaginaria de este mapeo, que sería v, que es igual a negativo 1/3 dividido entre 1/3 al cuadrado más negativo 1/5 al cuadrado. Esto es porque recordemos que v es igual a negativo y dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. De aquí podemos resolver los cuadrados que tenemos en el denominador, quedándonos 1/5 entre 34 dividido entre 225. Esa operación, recordemos que la hicimos cuando estábamos operando la parte real, teníamos lo mismo en el denominador y esto fue lo que nos resultó. Entonces, podemos expresar v como 1 sobre 5 por 34 entre 225. Esto se puede simplificar quedándonos v igual a 45 sobre 34. Si expresamos a u y a v en su forma decimal, nos quedaría que u es aproximadamente negativo 2.21 y v es aproximadamente 1.32, o sea que w es igual a negativo 2.21 más 1.32 por i. Bien, aquí ya tenemos la región que queremos mapear bajo la función recíproca. Esta de aquí es la recta y igual x, esta es la recta y igual 0 y esta es el módulo de z igual a 1/2, o sea, el arco de la circunferencia con centro en el origen y radio a 1/2. Para encontrar su imagen bajo el mapeo recíproco, en GeoGebra lo que hacemos es ubicar un punto complejo, un punto que represente un número complejo, en cada uno de los elementos, en esta recta, en el arco de la circunferencia y en la recta y igual x. Bien, hemos visto anteriormente que esto se hace en la herramienta de punto de GeoGebra. Y pues aquí lo próximo que tenemos que hacer es definir una función para cada uno de los puntos bajo la función del mapeo recíproco, sea 1 sobre z. Y pues esta nueva función representaría el w, o sea, el mapeo de estos elementos o de este punto que están sobre los elementos bajo el mapeo recíproco. Y a medida que ellos se vayan moviendo, pues se va a ir formando la imagen de ese elemento donde está ubicado el punto bajo el mapeo recíproco. Entonces, para el caso de z sub 1, definimos a z sub 4, que es igual a 1 sobre z sub 1. Y veamos, voy a disminuir esto, y aquí tenemos el z sub 4. Luego, para z sub 2 vamos a definir un punto z sub 5 que es igual a 1 sobre z sub 2. Entonces aquí se ubica el punto z sub 5. Y asimismo para z sub 3, que es el punto que está sobre el arco de la circunferencia, definimos un punto que sería z sub 6 igual a 1 sobre z sub 3. Ahora le pedimos a GeoGebra que nos marque el lugar geométrico, que eso lo que haría es indicar el rastro completo a medida de que estos puntos se vayan moviendo sobre los elementos. Bien, entonces marquemos los lugares geométricos que yo ya los tenía definidos y vemos qué es lo que pasa con cada una de estas partes cuando la mapeamos bajo el mapeo recíproco. Vemos como la recta y igual a x, bueno, el segmento de recta, que es parte de la recta y igual a x, se mapea sobre este segmento sobre esta recta que tenemos aquí, que cuando la hicimos nosotros analíticamente nos dio que iba a ser igual
a negativo v igual a u. Si vemos esta recta se extiende y va pasando por aquí, pero como lo que estamos mapeando no es la recta completa de y igual x, sino simplemente este segmento que se interseca con la circunferencia, entonces pues ese segmento bajo el mapeo recíproco nos daría esto. Asimismo, se ha invertido el radio de la circunferencia. Recordemos que reiteradas veces ya he dicho en el video que lo que hace la función recíproca es invertir el radio de la circunferencia. Entonces, aquí teníamos un radio pequeño, que era un medio. Aquí ahora tenemos un radio un poco más grande, que es de 2. Vemos que empieza aquí en 2, en negativo 2. No se extiende completamente, o sea, si la circunferencia siguiera, seguiría hacia acá hasta 2 y luego volvería a pasar por el eje real en 2 otra vez. Pero lo que estamos moviendo es este arco pequeño que está aquí. Entonces no se va a mapear completo tampoco. Se mapea sobre este pequeño arco que tenemos aquí. Y el segmento de recta que pasa por y igual 0, entonces se mapea sobre v igual 0. Teniendo en cuenta que si v es igual a 0, o sea que el eje imaginario es igual a 0, entonces lo que nos quedaría en ese número complejo sería solamente el número real, o sea que ese número complejo z se va a mapear sobre el eje real, que es este que tenemos aquí. Claro que, como en los otros casos, como no estamos mapeando la recta completa, sino este pequeño segmento que está aquí, pues se mapea ese segmento que va desde -2 hacia el infinito. ¿Por qué se va hacia el infinito? Pues porque tanto este segmento de recta como este segmento de recta que tenemos aquí pasan por el origen, parten desde el origen, y la imagen del origen bajo la función recíproca es infinito, entonces se extienden hacia el infinito. Animemos ahora cada uno de los puntos para que veamos cómo a medida que ellos se van extendiendo, se van aproximando al infinito, pues los puntos se extienden, aquí cuando van pasando por el origen, ellos se extienden hacia el infinito. Si vemos que cuando z sub 2 se está pasando por el origen, no podemos ni siquiera visualizar a z sub 4 porque es que está lejísimo, está en el infinito. Ahora bien, también graficamos un punto, mapeamos un punto que estuviese dentro de la región de nuestro pedacito de pizza. Entonces, lo voy a ubicar aquí. Este está aproximadamente en el punto, en el lugar donde, cerca del punto que tomamos, o sea, tiene aproximadamente las coordenadas del punto que tomamos. No son exactas, pero sí está aquí podemos ver que es menos 0.33, menos 0.21. Ese está bastante cerca. De todos modos, está dentro de la región, así que si en nuestro análisis analítico nos dio que el punto estaba aquí dentro, entonces al realizar el mapeo de este punto bajo la función recíproca aquí ahora en GeoGebra, pues también debe de quedar dentro de esta región. Para eso definimos el punto z sub 8, que es igual a 1 sobre z sub 7. Y efectivamente, vemos que el punto z sub 8 queda dentro de la región. O sea que este pequeño pedacito de pizza, esta pequeña región que tenemos aquí, se mapea sobre esta región que vaya, se extiende al infinito, es un gran pedazo de pizza. Y comprende todo esto que está aquí. Porque podría decirse, bueno, pero comprende esta parte que está de este lado, o sea, al lado derecho. Pero no, comprende la parte que está semi encerrada aquí dentro de estas fronteras. Semi encerrada porque, bueno, esto se extiende hacia el infinito y no hay forma de que podamos cerrar eso hacia allá.
Bien, ahora hagamos una recopilación de las conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de este video. ¿Qué pasa con las rectas y circunferencias bajo la función recíproca compleja? Pues las rectas y circunferencias bajo la función recíproca compleja se mapea sobre otra recta o sobre otra circunferencia. ¿De qué manera lo hace? Pues vemos que las rectas que no pasan por el origen se mapean en circunferencias. Sin embargo, las rectas que sí pasan sobre el origen se mapean sobre rectas. Las circunferencias que no pasan por el origen se mapean en circunferencias. Y las circunferencias que sí pasan por el origen, entonces se mapean sobre rectas. Cabe destacar que esto es en el plano complejo extendido, ya que el plano complejo ordinario no nos permite tener una imagen de 1 sobre 0. Ya encaminados a finalizar esta presentación, les voy a leer una frase reflexiva que dice: la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Abraham Lincoln. Muchas veces hemos escuchado decir lo que es para ti será y lo que no es para ti pues no será. Y esto no es cierto. Es como asumir que nuestras vidas están destinadas a ser y que no podemos hacer nada para cambiarlas, cuando quienes somos ahora es el resultado de una serie de decisiones que hemos venido tomando en el pasado, y quienes seremos en el futuro es la serie de decisiones que tomemos de aquí en adelante. No puedes decir que no tienes control sobre tu vida cuando tú eres quien tiene el control sobre ella. Las decisiones que tomas te llevarán por un camino y tú puedes cambiar ese camino dependiendo de las metas que te establezcas. Si bien es cierto que muchas cosas pueden influir en nuestra vida, no es lo mismo que dejemos que la vida nos arrastre a través de las situaciones que se nos presentan, a que nosotros tomemos el control de estas situaciones y la convirtamos en algo útil para nosotros, ya sea por medio de aprendizaje o creando oportunidades para convertirnos en aquella persona que nosotros dijimos que seríamos en el futuro, o para lograr esas metas que nosotros nos propusimos. Los recursos utilizados para realizar ese proyecto fueron GeoGebra, el libro Análisis Complejo, PowerPoint, YouTube y Placed by Envido. La principal fuente bibliográfica que se utilizó como apoyo para realizar este proyecto fue Introducción al análisis complejo con aplicaciones de Searle y Shanahan. Como dije al principio del video, mi nombre es Larisa López Santos, soy estudiante de término de matemáticas orientada a la educación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha sido todo un placer para mí servirles como ayuda en este video y espero que les haya sido de provecho.